Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en este evento de Casa Grande Caribe, y también agradecer no solo a las instituciones que hacen parte de esta alianza, sino también a todas las personas del Departamento del Magdalena que nos acompañaron en el coloquio y que amablemente nos ofrecieron su información. Vamos entonces a proceder a presentar nuestro informe. Este informe fue elaborado por el Instituto de Estudios en Desarrollo, Economía y Sostenibilidad, el IDEA, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, con todo el equipo que se encuentra acá con nosotros: Paula, Dalel, Aarón, Tania y el profesor Daniel Toro. Bien, vamos a iniciar entonces con el diagnóstico. Para pasar. Ya, perfecto. Bien, en el diagnóstico del Magdalena, partiendo en primer lugar de la parte de la economía, y aquí tenemos que señalar algo muy importante. En primer lugar, que el Departamento del Magdalena en este periodo de tiempo, del 2012 al 2021, ha mostrado un crecimiento relativamente lento. Es tal vez una de las economías de menor crecimiento, y eso también se ha visto reflejado en este indicador de desarrollo que es el PIB per cápita. Ustedes ven allí la brecha que existe, el Magdalena, la línea amarilla, y el promedio de la región Caribe. En términos per cápita, los magdalenenses se encuentran muy por debajo del promedio de un habitante promedio del Caribe. Bien, en términos de la estructura económica que soporta al departamento, hay tres sectores que son claves y que son característicos de la actividad productiva del departamento. Estos tres sectores suman aproximadamente el 66% de la producción. Son ellos la administración pública, el comercio, la agricultura y la ganadería. Las demás actividades tienen participaciones relativamente bajas, y esto entonces habla de cómo el departamento necesita dinamizar su crecimiento económico, diversificar sus actividades productivas para generar mayores oportunidades a las personas. Por otro lado, si uno mira ese comportamiento de la actividad económica y lo compara con otros indicadores como el de pobreza, por ejemplo, allí nos encontramos varias cosas. Digamos, resultados variopintos en términos de cómo el Magdalena logra avanzar en términos de superación de la pobreza material medida por el NBI. Miren la reducción para el periodo 2005-2018, estamos hablando de menos 20 puntos porcentuales en términos de pobreza material. Eso significa que 125,000 personas aproximadamente dejaron de estar en esta condición. Y en términos del indicador de miseria, también hay una reducción importante de 14,5 puntos porcentuales, igual alrededor de 125,000 personas que salieron de esa condición. Sin embargo, cuando hablamos de la pobreza por ingresos o la pobreza moderada, medida por línea de pobreza y por línea de indigencia, los resultados son un tanto preocupantes, en el sentido de que en este periodo 2012-2021, allí lo que se revela es que hubo un incremento tanto en la pobreza moderada como en la pobreza extrema. Eso equivale a más o menos en términos absolutos a unas 245,000 personas que entraron en línea de pobreza y unas 136,000 personas más que sumaron a la pobreza extrema en el departamento. Y en términos de la pobreza multidimensional, que es un indicador que mide de manera más integral la condición o las capacidades del hogar,
allí encontramos también una reducción un poco menor de menos 4 puntos porcentuales, pero en términos absolutos también se observa un incremento en el número de personas que pasaron a tener condición de pobreza multidimensional. Y aquí hay algo muy importante que debemos destacar, el por qué esto ocurre así. Y en particular se refiere a que el Magdalena, en los últimos años, el Magdalena ha tenido una expansión demográfica más rápida que la del resto de departamentos. Es decir, mientras la región en promedio aumentó o se expandió demográficamente con un ritmo de 1.4, en el Magdalena esto se hizo a un 2.4%. Y esto, por lo tanto, está poniendo más presión a nivel social en el departamento, que aunado a un crecimiento económico bastante débil, pues entonces pone al departamento en una situación bastante compleja. Veamos ahora la identificación de las brechas en materia de infraestructura que nosotros pudimos estimar a partir de la metodología que se ha definido para Casa Grande. En primer lugar, empezamos por el tema de transporte. Para ello, acudimos a la metodología, esta que nos muestra cuáles son los pilares que se tuvieron en cuenta allí, 4 de los subpilares: red vial primaria, red vial secundaria, movimiento aéreo y puertos, ¿sí? Entre más cercano al centro, pues es peor la situación. Y de aquí podemos destacar varias cosas. Primero, en términos de la red vial primaria, el departamento se ubica en una escala media, puntaje de 5.3, de 0 a 10, 5.3, estamos allí en el medio. Y de esa red, solo el 35% de estas vías se encuentra en buen estado. En segundo lugar, el tema de la red vial secundaria. Ahí hay un rezago bastante notorio en términos de la densidad de las carreteras y el mal estado de las vías. En general, lo que observamos también es que en otros indicadores, como por ejemplo el movimiento aéreo, la conectividad de pasajeros y movilizados, los puertos y el costo terrestre hacia las aduanas también muestran un desempeño bajo el departamento. De aquí entonces podemos ir identificando algunas demandas que resultan prioritarias en términos de proyectos, como son las redes viales secundarias y terciarias, que como se explicaba esta mañana, tuvimos o debimos incluirla a partir de los resultados que encontramos en los coloquios. Bien, para referirnos a la siguiente área, que es el área de adaptación al cambio climático, aquí se tomaron 2 subpilares. El primero de ellos, responsabilidad social ambiental, y el segundo, impactos ecológicos. En los impactos ecológicos, si bien el departamento tiene un puntaje relativamente alto, es importante señalar que en los últimos años, estamos hablando de los últimos 5 o 6 años, el departamento ha empezado ya a tener digamos, una degradación en términos del impacto ecológico que tiene en sus ecosistemas. Entonces, allí hay unas primeras señales de alerta sobre este tema. Y en materia de responsabilidad ambiental, sucede casi que igual que a los demás departamentos. Allí tenemos situaciones preocupantes que tienen que ver con el tema de las áreas protegidas, con los negocios verdes y, por supuesto, con la inversión en servicios ambientales. En lo que respecta a acueducto y alcantarillado, realmente ver la situación del Magdalena es un poco complejo, porque en el tema de cobertura de alcantarillado estamos hablando de un puntaje de 3.1, algo muy bajo,
Y allí salta también una de las necesidades más prioritarias que pudimos identificar, y es el tema de la cobertura de alcantarillado. En el año 2021, menos del 30% de los hogares en el departamento tiene cobertura. Y esto es un dato bastante fuerte y al cual pues seguramente tendremos que seguir trabajando muchísimo más. Esto nos invita entonces a ir mirando, a ir identificando cuáles son esos proyectos que se deben formular y cuáles son las inversiones que deben hacerse no solo en alcantarillado, sino también en materia de acueducto y calidad del agua. Importantísimo poder avanzar en la reducción de esas brechas territoriales y por supuesto hay un tema que es fundamental y es cómo también reducimos esas brechas entre las cabeceras y las zonas rurales del departamento. En materia de cultura y deporte, como ven el gráfico, pues nos está evidenciando claramente cuál es la situación para el departamento del Magdalena. Una inversión en cultura con unos puntajes muy bajos, igual que la inversión en deporte y la oferta de bienes culturales. Hay un rezago evidente en el departamento en estos tres subpilares y para eso pues es necesario que entonces empecemos a diseñar y ejecutar los proyectos que busquen no solo fortalecer esa oferta de bienes culturales, sino también ampliar la cobertura de otros servicios conexos con la actividad cultural como es el acceso al servicio de Internet. En resumen, ¿cuáles son esas principales brechas que nosotros identificamos para el departamento del Magdalena? Tal vez la infraestructura en cultura y deporte puede ser una de las, digamos, la brecha más aguda que identificamos, pero está muy pegada, digamos, del sector transporte, especialmente en lo que tiene que ver con las vías secundarias y terciarias del departamento. Allí hay algo también que tiene que ver con todo el tema de la actividad portuaria y esto va muy conectado con las posibilidades de una mejor competitividad a nivel del departamento. En general los puntajes son muy bajos para el departamento del Magdalena, incluso menores a otros departamentos de la región. Aquí es importante entonces hacer una mirada mucho más equitativa desde el punto de vista de la infraestructura para ver de qué manera se pueden superar esas brechas. En especial en el tema rural hay un aspecto clave que es el tema de las vías terciarias, pero también es importante que se empiece a identificar y a formular esos proyectos que hagan posible el cierre de estas brechas. Veamos entonces los resultados que obtuvimos a partir de la aplicación de la metodología de Casagrande. Y aquí nos vamos a referir primero al tema de acueducto y alcantarillado. El gráfico lo que revela la potencial reducción de las brechas de coberturas de acueducto y eso implicaría poder lograr cobertura para unos 156,000 hogares adicionales que deberían ser cubiertos en los próximos 10 años en el departamento. Y de otro lado, esto va a exigir o está exigiendo una cobertura a nivel del departamento de unos 818 millones de dólares. Eso más o menos equivaldría al 14.5% de la inversión que necesitaría la región Caribe colombiana. Cubrir el 100% de los hogares con acueducto y alcantarillado en el Magdalena implica una inversión bastante importante. En acueducto se necesitarían 383 millones de dólares y en alcantarillado serían alrededor de 475 millones de dólares.
¿Cuáles fueron entonces el listado de proyectos que nosotros priorizamos para el Magdalena? Yo creo que estas imágenes lo dicen todo. Creo que todos sabemos las dificultades que padece la capital del Magdalena en épocas de sequía. Esas imágenes revelan cómo las comunidades en estos periodos de sequía deben suplir sus necesidades de abastecimiento de agua. Por lo tanto, el primer proyecto es el nuevo acueducto de Santa Marta. Este proyecto tendría un valor aproximado de 455 millones de dólares y estaría beneficiando alrededor de 577,000 personas en el departamento. El segundo son la necesidad de generar estudios, diseños, construcción, optimización y ampliación de acueductos y alcantarillados en los municipios priorizados en el departamento del Magdalena. Y esto es muy importante porque se necesita que se formulen esos proyectos para poder avanzar en términos de la gestión que requiere la solución de estos problemas y el cierre de brechas. Ahí estamos hablando de una inversión de 1.9 millones de dólares y se beneficiaría alrededor de unas 60,000 personas en el departamento. En transporte, los proyectos que priorizamos fueron los siguientes. Por ejemplo, ¿cuál sería el costo total de poder cerrar las brechas en materia de la infraestructura vial del Magdalena? Estamos hablando de unos 575 millones y esto incluiría no solamente el mejoramiento, sino también la rehabilitación de las vías secundarias y terciarias en el departamento que se encuentran en regular y mal estado, ¿sí? Ahora, uno de los temas importantes que surgió es el tema de la inclusión de las vías terciarias, por su misma naturaleza, por la manera como pueden conectar zonas rurales dentro de los municipios, y esto pues puede estimular mucho mejor la gestión no solo a nivel de los municipios, sino también del mismo departamento. El 75% de las vías están en regular o mal estado y estas son las vías terciarias que además concentran el 69% de las vías departamentales. Por eso la idea de que estén allí priorizados estos proyectos. En vías secundarias tenemos que el 10% de las vías requieren también un proceso de mejoramiento. Con respecto a los temas, a los proyectos priorizados, aquí destacamos dos y nuevamente les pido que miren las imágenes. Estas imágenes lo dicen todo de en cuánto está sufriendo la población del Magdalena debido a la deficiente infraestructura en el departamento. Y uno de los primeros proyectos es la construcción de la vía Salamina-Pibijay, un tramo de 6.3 kilómetros, es un proyecto que está formulado, tiene un valor aproximado de 5.4 millones de dólares y beneficia 161,000 personas. El segundo proyecto que hemos identificado es la construcción del tramo Pibijay-Chibolo, 59 kilómetros, y tiene un costo de 58.8 millones de dólares para una población beneficiaria de 176,000 personas. Estos proyectos ambos son muy importantes porque además permiten la conexión de diversos municipios en el departamento, algo que podría dinamizar mucho más no solo la actividad económica, sino también el bienestar de la población que habita en estos territorios. Y en términos de brechas de cultura y de deporte y recreación, hemos acudido a hacer este mapa en el cual el color azul intenso indica dónde están las mayores coberturas en materia de oferta de bienes culturales y cobertura de internet de banda ancha. Como ven, en ambos casos, la mayor concentración de estos se ubica en la zona norte del departamento.
¿verdad? Por ejemplo, en tema de bienes culturales hay una alta concentración en Santa Marta, Ciénega, Zona Bananera, Aracataca y Fundación, mientras que el resto de departamentos posee unas coberturas demasiado bajas en temas de acceso a Internet y de la presencia o la existencia de bienes culturales. Entonces aquí es muy importante que podamos ampliar no solo la oferta de servicios y bienes culturales, sino también esta cobertura de acceso a Internet, porque se vincula directamente con todas las actividades culturales que se pueden desarrollar en estas regiones del sur del departamento. En términos de proyectos para esta área, hay un proyecto muy importante que es el proyecto Ruta Macondo, y este proyecto nos ofrecieron la información justamente en el coloquio, por eso la importancia de haber invitado a participar a estas voces en cada uno de los territorios. Allí surgió este proyecto que es muy importante porque involucra varios municipios, Santa Marta, Ciénega, y alrededor de él hay toda una serie de actividades culturales y turísticas que ofrecen un potencial muy alto para el departamento del Magdalena. Este proyecto tiene un costo, una inversión de 22.7 millones de dólares y estaría beneficiando alrededor de 1.4 millones de habitantes. También está el proyecto de construcción de las canchas multifuncionales en todos los municipios del departamento. Este es un proyecto que está formulado, pero que también pues, necesita de mucha gestión para que se pueda iniciar su ejecución. Este proyecto tiene un costo de 3 billones de dólares y beneficiaría alrededor de unas 420.000 personas a nivel del departamento. Con respecto al área de adaptación al cambio climático, digamos que este es uno de los puntos más débiles en términos de formulación de proyectos. Fue muy difícil para nosotros poder conseguir proyectos formulados, ¿verdad?, en esta área. Y a pesar, como lo decía mi antecesora, todos los riesgos y las vulnerabilidades que tienen las ciudades localizadas en el Caribe colombiano frente a este tema del cambio climático, en Santa Marta y en el Magdalena fue difícil poder encontrar proyectos formulados que apuntaran justamente a prevenir o a los riesgos, las vulnerabilidades de adaptación al cambio climático. Aquí solamente conseguimos este proyecto que trata de la implementación de acciones que permitan conocer, poder manejar, ¿verdad?, poder reducir el grado de vulnerabilidad frente a los desastres y efectos del cambio climático. Este es un proyecto que tiene un valor aproximado de 0.8 millones de dólares y beneficiaría prácticamente al total de la población del departamento. Bien, para terminar, ¿qué conclusiones y qué retos se desprenden de nuestro informe? En primer lugar, si uno ve el resumen de los proyectos que hemos identificado como prioritarios para las 4 áreas en las cuales trabaja o se enfoca esta versión de Casa Grande, uno diría que el departamento del Magdalena estaría necesitando alrededor de 2.1 billones de pesos, o sea, unos 547.7 millones de dólares para avanzar en el cierre de brechas en materia de infraestructura en su territorio. Pero hay unos retos que los hemos evidenciado a lo largo de la presentación, y uno de ellos sin duda es el tema de la infraestructura de cultura y deportes, no solo porque no exista una oferta adecuada de bienes y servicios culturales, sino que hay una brecha enorme entre el norte y el sur del departamento. Es necesario avanzar en inversiones en conectividad para poder reducir aún más estas brechas
que hoy existen. En materia de transporte, los avances deben enfocarse en el tema de las vías terciarias por todo el efecto que tienen, el peso que tienen hoy. Estamos hablando de un 75% de estas vías que están en regular y mal estado. En segundo lugar, hay que prestarle muchísima atención a la red vial primaria. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, por ejemplo, poder avanzar mucho más en términos de competitividad al reducir costos de transporte terrestres y aduanas. También es indispensable la formulación de proyectos que se dirijan a mejorar el estado de la red vial primaria. Recordemos que el 65% de estas requiere rehabilitación o mejoramiento. En el tema de acueducto y alcantarillado, las preocupaciones también fueron evidentes. Es necesario aumentar la cobertura para un acceso universal. Necesitamos incluir 156,000 hogares adicionales en los próximos 10 años. Es un reto bastante grande en materia de gestión y de inversión para el departamento. Hay que cerrar la brecha urbano-rural, principalmente en temas de alcantarillado, donde las coberturas son bastante bajas. Allí tendríamos que incorporar alrededor de 274,000 hogares más. Formular proyectos para el tema de cambio climático, importantísimo. Ahí hay una falla que el departamento deberá analizar para poder hacer frente a estos fenómenos que hoy afectan a la humanidad y en términos de la sostenibilidad de las personas. Uno de los temas clave allí es la necesidad de promover los negocios verdes en el departamento y la inversión en los servicios ambientales. Finalmente, lo que uno observa es que el departamento necesita no solo crecer económicamente, sino también mejorar esas capacidades de gestión para poder atender estas demandas crecientes a nivel social en el departamento y especialmente en el tema de infraestructura. Creemos que el departamento tiene una oportunidad enorme de poder darle un vuelco a esta situación y poder ofrecer mejores oportunidades de vida para todos sus habitantes. Muchísimas gracias. Jorge Alvis, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y ahora los comentarios son de Camilo George. Bienvenido, Camilo. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto, Camilo George. Vengo de Santa Marta, soy el director de lo que se conoce como Pro Santa Marta para el Magdalena, que a su vez asume el Santa Marta Cómo Vamos. Primero, felicitar a la Universidad del Norte, a su rector Adolfo Meisel, por este compromiso de dejar una huella en cómo debemos desenvolvernos, como región encaminado a algo tan importante como la infraestructura. Agradecerle a la Universidad Tecnológica de Bolívar por este aceptado diagnóstico, además, el cual nosotros tomamos además con la mayor certeza y seguridad. Y empiezo quizás por el final. En las preguntas rectoras o guías que a mí me hacía la universidad, terminaba diciendo: revisemos qué ejemplos de articulación existen alrededor de ustedes que puedan ser reconocidos. Y yo no dudo un segundo en decir Barranquilla y el Atlántico. Barranquilla y el Atlántico hoy son ejemplo para la región Caribe de cómo se debe avanzar en algo que pareciera tan sencillo, pero resulta tan complejo en nuestros días, que es la articulación. Yo vengo de un departamento que tiene todo, pero que hoy en día está encaminado en unas enormes oportunidades por medio de unas grandes brechas sociales que fueron muy bien diagnosticadas hoy. Tener un 61% de pobreza monetaria cuando la base de pobreza monetaria son 350,000 pesos, quiere decir que 905,000 magdalenenses de los 1.5 millones están por debajo de esa línea. Si vamos mucho más allá, el 35% de los hogares en el Magdalena solo tienen internet, el 35%, y el 24% de los hogares del Magdalena tienen un computador. Cuando uno empieza a profundizar en esas brechas, estamos diciendo: hey, un momentico,
Estamos en un departamento que lo tiene todo, pero que también hay que ver con mucha seriedad y profundidad lo que está pasando ahí. Y empiezo por algo muy importante. Sé que el tiempo es corto y trataré de resumir los comentarios que tenía para hoy. Yo los invito a que hagamos un ejercicio hoy. El año pasado escuchábamos a Bruce McMaster en el Congreso de la ANDI haciendo una maravillosa presentación y él nos invitaba a soñar en un país con una autopista de 3 carriles. Y nosotros fuimos un poco más aventajados en Santa Marta y en el Magdalena y dijimos, oiga, ¿por qué no pensar en una autopista de 4 carriles? Una autopista donde esté la ciudadanía, el Estado, la academia y la empresa. Cuando ustedes están entrando acá a Barranquilla y uno se monta en ese hermoso puente Pumarejo, ¿cierto? Uno no sabe si meterse por el corredor portuario, meterse por la 17 o por la Simón Bolívar y uno se confunde, ¿no? ¿Para dónde es que voy? Pero inmediatamente uno pasa al departamento del Magdalena, que uno va montado en ese mismo puente, ¿cierto? Acuérdense de esto, empiezan a aparecer unos conos naranja, ¿cierto? Uno viene de 4 carriles y esos conos naranja lo van llevando a un solo carril y entramos al departamento del Magdalena, ¿cierto? Ya estamos en el Magdalena. Yo invito a ponernos a soñar hoy con un departamento del Magdalena basado en 4 carriles. Y esos 4 carriles parte de algo. Todo lo que se explicó hoy, la priorización, cómo ir, qué hacer, cuánto cuesta, no tiene sentido si no miramos integralmente las grandes brechas de educación que tiene nuestro departamento. Para que se hagan una idea, Santa Marta, su ciudad capital y los 29 municipios que la secundan, absolutamente todos los municipios, incluido su capital, están sus colegios oficiales por debajo de la media nacional ICFES. Todos los municipios y distritos. En Santa Marta hay 120.000 estudiantes de colegios oficiales consumados en 73 colegios, de los cuales 71 están en la peor posición ICFES. De los jóvenes que hacen los ICFES en Santa Marta o el ICFES, tan solo el 12% están en máxima categoría en comprensión lectora y tan solo el 4% están en la máxima categoría de matemáticas. No es solo lo que está pasando de aquí adelante, sino lo que viene atrás. Y como acertadamente en muchas exposiciones magistrales lo dice el doctor Sergio de Granados, hay una grieta en la viga. Y hay una grieta en la viga que tenemos que resanar. Y cuando uno viene a entrar y revisa la deserción, atérrense. Entre el 2022 y el 2021, Santa Marta tuvo una deserción de 7.600 estudiantes. 4% en el departamento del Magdalena, uno de los más grandes del país. ¿Y qué estamos haciendo para poder resolver eso? Acertadamente decía el profesor y rector Adolfo Meisel en su maravilloso documento que habla de pobreza en Santa Marta, lanzado hace ya cerca de 10 años, que de los 3.000 profesores que tiene el distrito, tan solo el 20% tiene una especialización o maestría. Y por ahí es donde tenemos que empezar. ¿Cómo fortalecemos las capacidades de las personas que nos enseñan? Ahí es donde tiene que fortalecerse el tejido. ¿Para qué? Para poder romper la espina dorsal a esos indicadores que vimos hoy. Antecedidos de infraestructura, necesitamos una educación de calidad con la cual hoy no contamos. Adentrándonos en la presentación y trayendo otras ideas a la mesa, hablábamos de transporte. Yo he visto hoy acertadamente muchas presentaciones hoy y hablábamos de aeropuertos, de vías, ¿cierto? Pero cuando uno viene a ver, uno no entiende cómo un departamento que cuenta con el 5º aeropuerto más importante de Colombia, 3.3 millones de pasajeros movilizados en el 2022. Una cifra histórica que se anticipó 7 años al plan maestro del aeropuerto según la Aerocivil. Quedó pequeño. 3.3 millones por encima de Barranquilla, por encima de Bucaramanga y de muchas otras ciudades. Y entramos en algo que se llaman las brechas en el transporte aéreo. Siempre nos preguntamos qué dejamos de perder por no tener la infraestructura que necesitamos. Y Santa Marta necesita urgentemente la ampliación de su pista. 1.700 metros, necesitamos mínimo 2.400 para poder hacer lo que hizo Barranquilla y lo que hace muy bien Cartagena, traer esos enormes vuelos charter desde Europa. Porque tenemos las ventajas competitivas, tenemos las ventajas naturales y estamos perdiendo cientos y miles de turistas a nivel internacional por no tener una pista ampliada. Y ahí entró otro tema, la excesiva centralización.
Este país tiene que repensar su definición político-administrativa. No puede ser que un alcalde y un gobernador le toque estar 3 y 4 días en Bogotá suplicando una cita a un ministro para que por favor lo atienda. Esto no puede ser de favor, esto tiene que ser una obligación. Y que se descentralicen esos recursos con mayor autonomía presupuestal para las regiones, especialmente la región Caribe, porque bastante deuda histórica tiene el nivel central con nosotros. Hablemos de las vías primarias que tan acertadamente se hablan. Evidentemente el Magdalena tiene un gran avance en ello, pero falta mucho. Cuando uno viene a ver la transversal desde Bosconia hasta Santa Marta, el concesionario Yuma, eso va por muy buen camino, que es la doble calzada. Tenemos la otra que va desde el Carmen de Bolívar hasta el centro del país, que atraviesa toda esa zona de Plato, Nueva Granada, Chibolo, etcétera. Eso es enorme también y son grandes avances, pero necesitamos ir por más. Atérrense. Hay 11 municipios en el Magdalena que no tienen vía de ingreso. No tienen vía. Si usted va de Salamina, al Piñón, a Cerro de San Antonio, a Pedraza, a Concordia o a San Sebastián, no hay vía. No existe vía. Y en época de invierno quedan aisladas. El Magdalena tiene un municipio que se llega por ferry. ¿Ustedes sabían esto? San Sebastián. Hay que ir por ferry. Y resulta que de los 3.000 kilómetros de carretera que tiene el Magdalena, pues obviamente hay que priorizar eso, 500 millones de dólares. Fuentes de financiación, el Magdalena tiene 800.000 millones en regalías cada 4 años. ¿Sabes cuántos proyectos hay formulados a hoy desde el sector público en esa materia? 0. Las fuentes de financiación las hay, la disposición muchas veces las hay, pero es la incapacidad de articularnos la que nos ha llevado a este atraso. Incapacidad de articularnos. Y sigo, el río Magdalena. Cuando usted va al banco, no sé si alguien aquí seguramente conoce el Banco Magdalena, y usted le da la espalda a la iglesia del banco, si se cansó de mirar a la derecha porque se cansó de ver al departamento de Bolívar, puede mirar hacia el frente y ve el brazo de Monpós que sube hasta Monpós, o si no, mira a la izquierda y mira el departamento del Cesar. Y ese río llega hasta acá, hasta acá. El departamento del Magdalena tiene una gran potencialidad de transporte y de su despensa agrícola por medio del departamento, por medio del río Magdalena, pero se necesita mayor navegabilidad y en mayor medida mayor infraestructura en esos municipios que tantos problemas tienen. Sigo y me queda poquito tiempo, voy a pedir 2 minutos más, si es posible, obviamente. Cambio climático. Santa Marta y el Magdalena tienen que dar un debate, y qué mejor que sea en este escenario de academia. Si usted está en el Magdalena, tiene a su espalda la montaña con picos helados y enfrente tiene el mar, la única montaña a nivel mundial que comienza en el mar y termina en picos helados. Aquí tenemos que tomar una decisión y la excesiva centralización es la que nos ha permitido decidir ello. El Parque Tayrona y la Sierra Nevada, si algo nos ha hecho daño con respecto a eso es que todo se decide desde un edificio en Bogotá mirando a la carrera séptima y a la Caracas. Eso no puede seguir así, eso no puede ser, porque lo único que nos ha traído el prohibicionismo radical de la autodeterminación de los entes territoriales por desarrollarse ha sido la destrucción masiva y sistemática de lo que se supone son las áreas protegidas, porque en este país nos han mal enseñado que la mejor forma de proteger es no hacer, y eso no es cierto. Lo que se protege y no se deja desarrollar, se queda con ello, es la ilegalidad y la informalidad, que es lo que ha sucedido en el Parque Tayrona. Y el país tiene que dar esa conversación. ¿Qué es mejor? Si nos desarrollamos organizadamente y sosteniblemente, recuperando y protegiendo nuestros entornos, o dejarlo a la merced ante la incapacidad institucional de lo que pueda pasar en esas zonas protegidas. Y ahí entro a la Ciénaga Grande, a la Sierra Nevada, a la estrella hídrica de la San Lorenzo. Santa Marta y el Magdalena están rodeados por 15 fuentes hídricas. Y llega un tema crucial. El agua no puede ser un sueño de Santa Marta. Ahí nosotros tenemos un error en la concepción. No puede ser un sueño, porque eso debió quedar resuelto hace 100 años. Una ciudad que lo que tiene es agua, no tiene agua. Pero la realidad es que así esté formulado o en vía de formulación el proyecto de la famosa planta El Curval que capta del río Buritaca y Huachaca, la realidad es que no tiene cierre financiero. Y yo lo que invito a soñar es que tenemos que pensar en un acueducto regional, y qué mejor que el río Magdalena,
por medio de un COMPES del gobierno nacional necesariamente, que le resuelva el problema. Sitio Nuevo, Palermo, Tasajera, Pueblo Viejo, Ciénaga, Santa Marta, Zona Bananera, Aracataca y Fundación. Y el Magdalena tiene que pensar en grande, porque no podemos quedarnos en proyectos como la vía Pibijay-Salamina, que tiene 6.4 kilómetros. No podemos pensar en 6 kilómetros, tenemos que ir más allá. Voy concluyendo en el tema de cultura y deporte. Yo siempre le he reconocido a los barranquilleros y a los atlanticenses, siempre que estamos en las juntas en Pro Santa Marta, y es, hombre, aquí muchas cosas se han tenido que construir. Algún día Barranquilla soñó con tener playa, y ahí tiene su playa. Algún día Barranquilla soñó con tener tren, y ahí tiene su tren. Algún día Barranquilla soñó ser una biodiversidad y volcar su ciudad al río que lo olvidó durante años, y ahí está. Santa Marta tiene todo ya construido. Necesitamos es potencializarlo más. Cultura y deporte, cultura. Gabriel García Márquez, las mariposas amarillas. Ahí hay un proyecto con Swiss Contact que va muy bien. La cumbia en el Banco, el hombre caimán en Plato y en Ciénaga. Toda la ruta del banano con lo que nos dejó la United Fruit Company. Atérrense, Taganga, que muchos de ustedes han escuchado aquí, tiene su propio museo patrimonio de la memoria histórica del taganguero, que es una rica historia, pero están olvidados y no tienen incidencia de política pública. Ya hay que volver a resanar la grieta en su origen, y es cómo rescatamos esa historia de la ciudad más antigua de Sudamérica para poder volcarla desde la educación en torno a que se creen todos esos grandes nodos de desarrollos municipales en torno a la cultura, que es lo más rico que tiene el Magdalena. Si ustedes toman el presupuesto del departamento del Magdalena, 1.2 billones, dejando por fuera Ciénaga y a Santa Marta, porque son los únicos 2 municipios certificados, y si le suma Santa Marta, que es 1 billón más, ahí tiene 2.2 billones. Resulta que Santa Marta y el Magdalena tienen una alta dependencia a los giros de la nación, porque solo producimos el 30% de nuestros impuestos. Es decir, los ingresos corrientes de libre destinación son el 30%. Es decir, estamos amarrados con una baja disponibilidad presupuestal y una alta transferencia de la nación con dineros que son de destinación específica. Nosotros necesitamos reinventar, y en eso el Banco de la República puede ayudar mucho, y especialmente la academia, y es cómo aumentamos esa base de recaudo que aumente sustancialmente nuestros impuestos de libre destinación. Y eso se hace con industria, eso se hace promoviendo la inversión, eso se hace promoviendo más empresas y por supuesto otras fuentes de financiación que se capten. Yo concluiría diciendo que cuando uno ve que el 30% lo genera la administración pública, ya tú sabes que la visión de desarrollo no es la adecuada, que no podemos depender de que la administración pública genere el mal impacto. Ahí hay un problema en esa pirámide. Necesitamos en el Magdalena más articulación, necesitamos en el Magdalena rodear más a la empresa privada. Desde Pro Santa Marta y Santa Marta Cómo Vamos tenemos un proyecto y un programa muy bonito que se llama Compromiso Magdalena, que es nada distinto a lo que era Compromiso Valle. Ustedes seguramente han escuchado que es la gran unión del sector productivo en torno a cómo se impactan mejor las bases sociales con responsabilidad social. Felicitar al rector Meisel. Estas visiones de territorio tienen que fortalecerse entre todos los actores, que nosotros podamos seguir aprendiendo, y decirles que más que preocuparnos por lo que pudiera pasar en el Magdalena es poder consignar esto, y por supuesto un respetuoso llamado además a nuestros gobernantes en que la ruta ya está establecida, nos las están dando nuevamente hoy. Necesitamos es que entendamos nuestros tomadores de decisiones que la articulación, indistintamente de qué partido, visión, tendencia pertenezcan, hay un interés superior que nosotros como sector productivo, que la academia defiende, y es que el bienestar de la gente está por encima de cualquier incertidumbre, y estamos destinados nosotros a tener más certidumbre con evidencia para poder revertir esos indicadores bastante delicados, porque la gente, la verdad, no la está pasando bien. Muchas gracias a todos. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.